Hasta el pasado lunes muy poca gente había oído hablar de un cero eléctrico. Hoy la inmensa mayoría de los españoles sigue sin tener muy claro lo que es, pero sí saben que puede llegar a dejar sin electricidad a un país entero. ¿Cómo ha sido posible? ¿Cómo puede evitarse que vuelva a suceder? ¿Qué consecuencias ha tenido? ¿Cómo hemos respondido a los múltiples inconvenientes que ha generado? Esta noche, en La Otra Arista, buscamos algo de luz tras el gran apagón. Ellos sabrán, pero nosotros no. Pero con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento podemos descartar un incidente de ciberseguridad. No ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de red eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente. Que el Gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Esta noche teníamos previsto hablar sobre la cirugía estética, pero la actualidad manda y vamos a hablar, hemos cambiado nuestros planes para hablar del asunto del que estamos hablando todos los españoles y seguro que lo seguiremos haciendo durante unos cuantos días. El apagón que sufrió España y Portugal el pasado lunes. Vamos a recabar varias opiniones y testimonios en los próximos minutos y las primeras a nuestros dos invitados en la mesa. El periodista especializado en información económica e industrial, José María Urbano, y el catedrático ingeniero de minas, Juan José Gorostidi, que es el primer invitado que repite en este programa. Señor Gorostidi, buenas noches. Buenas noches. Y José María Urbano, muy buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta que les hago es, de todo lo que ha pasado desde el lunes hasta hoy, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? ¿El apagón en sí, la rápida restauración del sistema eléctrico, la bronca política que ya llega? Un aspecto de todo lo que hemos vivido que os haya llamado especialmente la atención. Bueno, yo creo, la primera reacción yo creo que es de perplejidad, ¿no? Todos estamos acostumbrados a que en casa un día se nos vaya la luz, o en el portal, o en una calle, ¿no? Pero cuando te das cuenta en ese momento, el lunes a las 12:30 pasadas, 5 minutos después de que te dicen de que el apagón es total en todo el país, dices, no te lo puedes creer, nunca habíamos visto una cosa igual, ¿no? Por lo tanto, esa perplejidad de decir qué ha podido pasar para que haya un apagón en todo el país, ¿no? Y la segunda reacción, una vez ya que pasan los minutos y te vas dando cuenta de la magnitud del asunto, dices, la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? Es decir, parece que lo teníamos absolutamente todo controlado, estamos acostumbrados a vivir en una sociedad moderna donde no nos falla nada, todo está más o menos en orden, estamos digitalizados por todas partes, todos mantenemos nuestros teléfonos, los móviles y de repente te encuentras con que ha retrocedido como si hubiese retrocedido años atrás, en donde los problemas empiezan cuando en casa no se puede cocinar porque la vitrocerámica no funciona, con lo cual empiezas a recordar, igual el camping gas nos ayuda a salir de esto, ¿no? No tienes pilas en casa, recurres a un transistor, entonces, bueno, es un poco la vulnerabilidad, ¿no? Es decir, un apagón nos devuelve un poco a años atrás, cosas que ya teníamos olvidadas. José, como experto en el sistema eléctrico, lo que más le ha llamado la atención es lo que pasó en sí. Es decir, que haya un apagón que pueda afectar a un país entero, ¿o no le ha sorprendido? Es la consecuencia de una transición energética acelerada
y basada y fundamentada en la ideología y no en la tecnología. Se me adelanta, ya va a las consecuencias, eso hablaremos luego. Por lo tanto, ¿no le sorprendió mucho entonces lo ocurrido el lunes? Hace 2 meses pasó en Chile, y varias veces en California. Es sabido y conocido que cuando una red eléctrica tiene una penetración, sobre todo de fotovoltaica, muy importante, como sucedía a la hora del apagón el lunes, con un consumo eléctrico en España muy bajo, frente a parámetros máximos históricos, en un periodo del año en el que no había calefacción ni todavía aire acondicionado, en el que era fiesta en la Comunidad Valenciana, se estaba conduciendo la red con una inercia muy baja. Y ya entraremos en las lo que es la consecuencias. inercia, con poca capacidad de reacción. Tiempo habrá, cuando se sepan las causas, cuando nos digan ya oficialmente cuáles son las causas, de pedir responsabilidades. Hay que reconocer la red eléctrica, que en el primer momento dijo que esto tardaría entre 6 y 10 horas y más o menos cumplió. Dicen los expertos que la recuperación del sistema fue rápida. Sí, la recuperación del sistema estuvo favorecida por las conexiones fundamentalmente con Francia, también con Marruecos, por la disponibilidad de centrales hidráulicas con capacidad de hacer un arranque desde cero, y siguió los protocolos establecidos en un sistema muy complejo y que efectivamente en el ámbito en el que se estableció, no para todos los consumidores, pero sí para la inmensa mayoría de consumidores, en ese rango entre 6 y 10 horas, que es lo razonable. Al César lo que es al César, José María, porque en este caso efectivamente fueron rápidos. Sí, yo creo que sí. Hay antecedentes, ¿no?, de otros apagones similares a estos, por ejemplo, en Italia y en otros sitios en donde la normalidad llegó después de varios días, incluso una semana. Aquí hemos visto que un apagón de esta magnitud se resuelve en, sí, como dijeron, 6-10 horas, ¿no? Pero a mí también me gustaría apuntar, aparte de lo que dice el profesor Gorostidi, la normalidad y el funcionamiento del país como país, ¿no? Somos un país estructurado, un país moderno. Hemos visto, desgraciadamente, un poco el aprovechamiento político ya que empieza el run de siempre, de decir, poner en duda de que nosotros seamos un país avanzado, ¿no? Yo he escuchado a algún político decir y declarar públicamente que somos un país del tercer mundo. Nada que ver. Nosotros somos un país moderno, estructurado, somos un país muy avanzado. Y la demostración palpable es que los resortes ante una crisis de esta magnitud han funcionado. ¿Que ha habido problemas? ¿Cómo no los va a haber? Estamos ante un apagón que no tiene precedentes. Es decir, estamos ante algo que es nuevo para todos. No es un apagón de una ciudad o una comunidad autónoma, es todo un país. Y entonces, ante una crisis de esa magnitud, el país funciona. Con problemas, lógicamente, que los ha habido en el transporte y habrá habido damnificados, están ahora evaluando los daños y tal, pero yo creo que la idea que hay que transmitir y en ese sentido yo creo que los políticos nos harían a todos un gran favor dejar sus luchas permanentes, ¿no?, a las que ya estamos acostumbrados, de transmitir a la sociedad de que nosotros vivimos en un país moderno que responde ante una crisis de esta magnitud. Lo que está tardando un poco más, no lo sé si está tardando un poco más porque lo sucedido no había pasado antes, es encontrar la causa. Llevamos 2 días, todavía no se sabe. Es normal que se tarde, Juan José, en encontrar esa causa. Lo ha dicho el director de operaciones de Red Eléctrica, son multitud las variables del sistema. Pero a esta altura a mí no me cabe ninguna duda que los responsables de la operación de Red Eléctrica tienen que saber lo que sucedió. Otra cosa es el discurso que convenga hacer o el discurso que se les pida hacer. Pero la realidad técnica y la cuestión fundamental de qué ha pasado, sin aventurar hipótesis, porque no sería prudente, sí se es constatable que en el momento en el que se produce el cero eléctrico, la capacidad de inercia del sistema era muy baja y que estábamos fundamentalmente basados en una producción fotovoltaica muy alta, que tiene inercia cero. La capacidad de inercia es la capacidad que tiene el sistema de ajustarse a los cambios, ¿no? Es decir, a lo que se le pide, de producción eléctrica. El señor presidente nos dijo que en un ámbito temporal de 5 segundos habían desaparecido 15.000 megavatios.
un ámbito temporal de 5 segundos es una escala muy superior a la escala en la que se resuelven los códigos de red de los sistemas de protección, que podemos estar hablando del orden de los 60 milisegundos. Luego, la causa la desconozco, pero la evidencia de que se produjo una perturbación en los parámetros de red, frecuencia, tensión, es indudable. Y que esa inestabilización de la red no pudo compensarse por la falta de generación síncrona en ese momento. ¿Y quién decide el mix de generación en España? Red Eléctrica. No lo deciden los operadores privados. Lo decide Red Eléctrica. Ahora profundizamos en ese aspecto. Vamos a mostrar una gráfica, la están viendo detrás de mí. Es una gráfica, es la gráfica que utiliza Red Eléctrica para ir diciéndonos a través de su página web el consumo energético que hay en España, y se calcula también, hay una línea que es la de la previsión de consumo energético. Con esa previsión se decide cuánta energía se va a poner en el sistema pensando en la demanda que va a haber, porque la oferta y la demanda tienen que estar muy equilibradas. ¿Qué pasó con esta gráfica? Bueno, pues van a ver ahora, nos lo va a enseñar nuestra compañera Ángela Búrdalo, lo que esta gráfica dijo el pasado lunes a las 12:33 de la mañana. Ángela. Sí, las curvas de demanda son líneas continuas que nos van indicando en cada momento del día cuánto se está consumiendo. En ellas podemos ver cómo sube o baja la demanda de la electricidad. Es una gráfica como esta que pertenece al día de hoy, serían más o menos las curvas, los puntos de subida y de bajada, pero sin embargo lo que pasó el pasado lunes tiene un perfil bastante distinto. Vemos cómo pasadas las 12:30 de la mañana, unos minutos después, esa demanda cae en vertical porque hay un corte abrupto del suministro eléctrico. En esos minutos previos al apagón, la fotovoltaica estaba liderando el mix energético con más del 50% de la producción eléctrica. A lo largo de la tarde vemos también que esa línea vuelve poco a poco a retomar, de manera que hacia las 6 de la tarde se ha recuperado el 56% de la demanda aproximadamente. El suministro se retomó primero en el País Vasco y en Cataluña por su cercanía geográfica con Francia, una vez que pudo volver a restablecerse la interconexión con el país vecino. También en zonas de Andalucía volvió primero la luz, se recuperó primero. El Gobierno explica que se debía a la interconexión con Marruecos, aunque algunos técnicos dan más importancia a la autonomía de muchas centrales hidráulicas que rearrancaron y comenzaron a producir. Y es que la hidráulica y luego las centrales de ciclo combinado fueron las primeras en ir devolviendo la energía al sistema. Son las tecnologías capaces de partir de cero y de manera más rápida. Los expertos son muy prudentes a la hora de apuntar a posibles causas del apagón del lunes, pero nos ayudan a entender nuestro sistema eléctrico, nuestro complicado sistema eléctrico. Y para ello vamos a hablar con Pablo García, que es catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oviedo. Pablo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Se dice que las renovables son más inestables para el sistema. ¿Existen tecnologías más seguras o menos seguras para el sistema eléctrico? Parámetros de seguridad hay que definirlo de forma muy precisa. Entre la seguridad en el sistema eléctrico está lo que se define como seguridad del suministro, que es un parámetro crítico, que es precisamente eso, la fiabilidad del sistema para hacer llegar la energía desde los puntos de generación a ceros de consumo. Y lo que hay que prever y digamos, considerar para esa definición de seguridad al final es importante el mix eléctrico. Hombre, por supuesto es crítico la selección de un mix eléctrico, como se ha puesto aquí previamente, pero realmente los eventos que hemos tenido debido a la penetración de renovables, no a nivel solo, sino a nivel europeo y nivel mundial. Es cierto que en dichos eventos existe una tendencia probablemente al alza. Yo no diría que demasiado preocupante, aún con informes previos de Red Eléctrica que son públicos. Y es cierto también que han ocurrido pues eventos de cara a la seguridad del sistema
hablando de centrales nucleares o centrales, digamos, convencionales síncronas, que también han afectado al sistema previamente en el 81. Ha habido temas en otras islas, ha habido temas que, bueno, que no hay que demonizar, creo, una tecnología o al estado de evolución de una tecnología, ni buscar tampoco unas tecnologías muy, digamos, establecidas que sean los grandes salvadores, sino que realmente hay que buscar en la transición ecológica o la transición, digamos, energética, que puede ser, digamos, pensada y repensada. Todo el mundo creo que ve que es un escenario necesario. El cómo realizarlo, evidentemente, requiere mesura. Yo confío plenamente, más allá de los, digamos, tires y aflojas políticos que en casi todos los aspectos de un lado y del otro no tienen ningún sentido, en criterios técnicos realmente, y confío y conozco, creo que con cierta profundidad, los mecanismos de operación del sistema eléctrico y los técnicos del operador del sistema y los gestores de las redes de distribución, y confío plenamente en dichos márgenes de seguridad. Lo que ocurrió el otro día es un evento, como bien se ha dicho, completamente extraordinario. Y todo lo que se está buscando, esto es como buscar a partir del nacimiento del universo y el Big Bang, pero es lo mismo. ¿Cuál es el evento inicial que ha causado todo esto? El por qué ha afectado en mayor medida puede ser, digamos, relacionado, y creo que va a ser relacionado con el mix de ese momento, aunque hay que comentar y puntualizar. Y sobre todo cómo se ha propagado a toda la península, el por qué el mecanismo de protección de la red eléctrica, que la isla en zonas de regulación ha aislado el fallo, pero no ha aislado esa propagación, o aunque haya aislado ese fallo, se han quedado zonas que sean inertes y se han visto abocadas a su propia caída porque no hay generación local y hay consumo, básicamente. Con lo cual, en resumidas cuentas, la seguridad, tecnologías más seguras de cara a la operación del sistema eléctrico, un sistema establecido, evidentemente, puede ser considerado más establecido y más conocido, lo cual puede implicar cierto mejor conocimiento de cara a la operación, pero sin olvidarnos que eventos en grandes plantas y en grandes sistemas de generación pueden causar también problemas al sistema, como así ha sido. Pablo, Red Eléctrica tiene ahora que volver a ese segundo cero en el que todo sucedió. ¿Cómo puede averiguar qué es lo que pasó y, sobre todo, en cuánto tiempo puede lograr hacer eso? El averiguar ese evento cero, como bien comentáis, es evidentemente el kit de la cuestión. Al final es necesario ver qué ha ocurrido y realmente lo que tiene que hacer, no me atrevo a decir evidentemente lo que tiene que hacer Red Eléctrica, que bien sabe lo que tiene que hacer, pero digamos que el proceso evidentemente es obtener las medidas que están sincronizadas en el tiempo, tanto de las unidades de generación renovable y convencional como de los sistemas de protección de la red eléctrica, y analizar al final una relación causa-efecto, ordenándolas, digamos, en el tiempo, como ha ocurrido. Sin embargo, aquí hay que puntualizar y muy precisamente cuál es el origen cero, porque el origen cero no tenemos que empezar a pensar, oye, que un minuto antes del evento se estaban viendo una subida en tensión en ciertos puntos, que es cierto. Lo que ocurre es que minutos antes del evento, en concreto entre las 12:09 y 12:13, se observan, existen sensores que lo que miden es precisamente cómo es la frecuencia, cómo de acompasadas está la frecuencia, no en España, que como se ha dicho es un mercado conectado, aunque débilmente, sino en toda Europa. Hay datos de medidas de unos sensores que lo que hacen es, tenemos que imaginarnos, digamos, elementos rotando que, si no rotan en perfecta armonía, pues están chocando entre sí. Es como si estamos bailando y no estamos bailando acompasados. Pues bien, hay medidas de esas medidas en Málaga, Croacia, Alemania y Letonia, con dos medidas en este país, y entre las 12:09 y 12:13 se observan variaciones en la frecuencia que están fuera de los límites. Los límites son 0,2 hercios hacia arriba y hacia abajo, estaban en 0,21, con un periodo de oscilaciones de unos 200 milihercios, es decir, como un desacompasamiento que estamos chocando, los que estamos bailando con esa frecuencia. Y esas oscilaciones, si comparamos las señales entre España y Letonia en concreto, estaban en oposición, es decir, estaban realmente chocándose entre sí. Es como si estuviesen haciendo esto.
Eso es peligrosísimo, muy, muy peligroso. Es el punto en el cual los sistemas de control se definen que son inestables, es decir, que no hay nada que hacer. No estoy diciendo que sea la causa, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero esas señales están registradas. Lo que ocurre es que a partir de ese tiempo, de las 12-13, se atenúan con unos mecanismos de control que se llaman atenuadores de oscilaciones secundarias, que atenúan las frecuencias, y a partir de ese momento la frecuencia parece más o menos estable en esas mismas medidas, y luego ocurre el evento, con lo cual eso de ahí no te dice que eso ha sido la causa. Lo que te apunta es que probablemente si eso ocurría, podía estar pasando algo que apuntara precisamente a ese nivel, digamos, bajo de inercia, que es cierto que era bajo de inercia. Nosotros lo hemos medido, estaba en 1,3 segundos, es muy bajo. 1,3 segundos de inercia significa que en 1,3 segundos el sistema puede pararse, ¿vale? Pero claro, ese valor al final, digamos que varía con el mix energético, con lo cual una alta penetración de solar sin inercia redunda en esa bajada de ese valor numérico. Pero, de nuevo, no están presentes dichas oscilaciones más tarde, con lo cual la causa raíz es muy compleja. Entiendo que Red Eléctrica, se comentaba antes que seguro que lo sabe. Yo no lo sabe con seguridad. No lo sabe con seguridad, casi seguro. Tendrán una cronología mucho más precisa a día de hoy, pero el por qué dispararon los sistemas, un disparo de unos sistemas de control de una central fotovoltaica, al final se dice que no tienen inercia. No tienen inercia porque no tienen. La inercia es una medida de cuál es la variación de la frecuencia, es decir, la frecuencia es constante, en Europa 50 Hz, y cómo de rápido varía la frecuencia, eso es lo que te da la inercia. Da eso. Sin embargo, sí que tienen mecanismos de control en los cuales, digamos, que la potencia que están inyectando a la red, tanto la activa como la reactiva, dependen una de la frecuencia y otra de la tensión, y la están adecuando. Los mecanismos de control son mecanismos que cumplen con el código de red, están auditados, hay que digamos, pasar una habilitación, y realmente es crítico entender si esos mecanismos de control respondieron como tenían que responder. Y un segundo punto que creo que es muy relevante, que habría que hablar, sería las instalaciones gestionables de energía renovable, no de energía renovable. Las unidades de generación son gestionables, es obligatorio que sean gestionables por el operador del sistema, aquellas que tengan más de 1 megavatio de potencia. Las que tienen menos de 1 megavatio no tienen que ser gestionables. Y además existen instalaciones de autoconsumo industrial que están dadas de alta dentro de la red para el permiso de conexión como de inyección cero, que son de bastantes más megavatios. Hablamos de decenas de megavatios, algunas de ellas que tampoco son gestionables. En España en 2024 había en torno a 8,5 gigavatios de instalaciones no gestionables. Esos números son muy altos. Esos sistemas de control de instalaciones, ¿cómo contribuyeron en el momento del fallo? Malamente. Se desconectaron las que hicieron algo. Habría que comprender muy bien cómo son las auditorías de dichas instalaciones. O sea, yo sé cómo son las auditorías, habría que comprender muy bien el efecto de dichas señales. Es muy difícil porque Red Eléctrica tiene muy poca visibilidad. No son instalaciones dadas de altas en el sistema de cara al operador del sistema. Sí las tienen al final los gestores de las redes de distribución, pero también es algo muy, muy, muy incipiente, con lo cual es súper complejo determinar esa contribución. Entonces, creo que la causa raíz es el momento cero, el entenderlo con precisión, sí que se va a ver cronológicamente, creo que rápidamente, estoy completamente de acuerdo. El por qué esa cronología ocurrió de esa manera, eso va a ser más complejo porque va a haber que entrar a los sistemas de control de las plantas. Muy bien, pues Pablo García, catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por participar. Buenas noches. Gracias. Pues ahora comentamos algo de lo que nos ha dicho Pablo García. Antes que nada, una cosa, José María, como periodista, ¿cuántas veces has escuchado a un científico o a un técnico pedir a los políticos que, por favor, que tomen decisiones de acuerdo a criterios técnicos o científicos? Lo primero que hacía Pablo. Está claro, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Yo no me atrevería, por ejemplo, en esta mesa a hablar de cuestiones técnicas como puede hablar el profesor, ¿no? Sería un atrevido. Yo creo que
estamos viendo las reacciones políticas que ha habido en estos primeros días y dices tú, ¿cómo es posible que nos metamos en eso, ¿no? Viene un profesor de la universidad, te está diciendo que va a ser complicado, que va a ser una tarea ardua el dar con todas las claves de esto. Es decir, lo que cabe aquí es pedir que los técnicos actúen, los de red eléctrica, todo el que tenga que intervenir y que nos digan al final, decir, esto ha pasado, ¿no? Parece ser, en contra de lo que decía el profesor Gorostidi, que va a ser rápido. Yo escuchaba el lunes a un técnico, parecía que muy entendido, muy sensato, y decía, esto puede tardar semanas, meses, porque hay que ir paso a paso en todo lo que interviene en la red, ¿no? Es decir, incluso, él hablaba incluso a lo mejor de meses. Hay unas declaraciones del expresidente de Red Eléctrica Española y exministro Luis Atienza, en donde él dice, todo el mundo tiene que tener la certeza de que vamos a saber lo que ha sucedido, ¿no? Porque si un avión tiene una caja negra, la red eléctrica tiene muchas cajas negras. Hay una trazabilidad de todo el sistema en donde vamos a ser capaces de llegar a eso, ¿no? Al punto cero, es decir, aquí se produjo, y a partir de ahí sacar conclusiones. Esos 5 segundos a los que hacía referencia el presidente del Gobierno son un mundo en esto del sistema eléctrico. Tienen que ir analizando ahora milisegundo a milisegundo lo que sucedió en ese momento. Por aclarar conceptos, Juan José, ha hablado mucho Pablo García de la frecuencia. Antes de empezar el programa me hizo una metáfora que me gustó mucho, comparar el sistema eléctrico con un coro. La frecuencia es uno de los 2 elementos fundamentales que tiene que cumplir unos parámetros, la energía que se introduce en el sistema eléctrico, ¿no? La electricidad que se introduce en el sistema. Sí, por hacer un comentario a las intervenciones que se han producido hasta el momento. A ver, cuando yo digo que la causa raíz es una inestabilidad de la red, no creo que esa opinión sea rebatible con argumentos convincentes. Por tanto, tiene claro que es una inestabilidad de la red. He dicho, la causa que produce la inestabilización, yo la desconozco, pero que se inestabilizó la red es un hecho constatable. 2, que no se cumplieron los códigos de red de los equipos de protección de las instalaciones y se desconectaron, también. Y 3, que no había inercia suficiente en el sistema, también. Y si la operación y la definición del mix energético del lunes hubiera sido la correcta, ¿por qué cambiarla el martes? Es decir, si se hubiera producido menos energía de fuentes solares, por ejemplo. Sí. ¿No? Es decir, yo la pregunta que hago, y se le hicieron con mucho sentido varios periodistas al director de operaciones de Red Eléctrica ayer, y respondió con evasivas, y las preguntas eran muy precisas, y para ser formuladas por periodistas perfectamente entendibles y técnicamente rigurosas, y no fueron debidamente respondidas. La clave está en saber por qué había tanta energía fotovoltaica en ese momento. La clave está en que, lo dije antes, inicié un poco antes el símil. Si usted decide circular a 200 km/h por una autopista limitada a 120, donde el estado de la técnica y la experiencia de funcionamiento en una red con centrales que contribuyen con su inercia a través de las máquinas rotativas a la estabilidad del sistema, a la capacidad del sistema para absorber esas variaciones. A lo largo de la historia de España, yo tengo 72 años y esta situación no la he vivido nunca en lo que recuerda mi memoria, algo estaremos haciendo diferente. Y lo que estamos haciendo diferente es lo que ha dicho mi compañero, especialista en el área, con gran precisión. Y es que hay instalaciones de autoconsumo que no están bajo el paraguas del control, que la fotovoltaica, que tiene que inyectar la red a través de sistemas de conversión electrónica de potencia, que son inversores seguidores de red, y voy al símil, es decir, cada instalación es un cantante más que se incorpora al coro, pero en el timbre y tono de la partitura y de la interpretación del coro, no libremente. Timbre y tono. En electricidad eso sería el símil. Frecuencia y tensión. Por tanto,
son seguidores de red, inversores seguidores de red, que están interconectados a través de equipos de protección que responden a unos códigos de red. Los ha señalado él. Variaciones de frecuencia y de tensión admitidas. Si la red se inestabiliza y por tanto esos equipos no están cumpliendo en sus lecturas el código de red, por autoprotección se desconectan. ¿Y dónde está, en mi opinión, y es una opinión personal, pero que la sostengo, en lo que llamo una conducción temeraria del mix energético, en el que prevalece la ideología sobre la tecnología? Y lo hemos visto incluso en la respuesta del señor presidente en la tercera de sus intervenciones, donde ha buscado dos culpables, los operadores privados y las centrales nucleares. Y no se trata de eso, se trata de, con el estado de la técnica de hoy, con el estado de la red de transporte que tenemos, que sabemos que tiene saturaciones, con la prácticamente nula capacidad de almacenamiento que tiene la fotovoltaica en España, con la muy baja instalación de, esto técnicamente se llaman inversores con capacidad de generación de red o inversores con capacidad de proveer servicios de ajuste, que no los tienen la mayoría de las plantas fotovoltaicas, la capacidad de ajustar desequilibrios en la red, procedan de Letonia, procedan de una central nuclear, procedan de un ciclo combinado, procedan de una fotovoltaica, procedan donde procedan, la red no tiene capacidad inercial para responder. La inercia es otro concepto que ha utilizado Pablo en varias ocasiones. La inercia es la capacidad del generador de electricidad de adaptarse a lo que demanda la robustez, es la quilla del velero, es la capacidad inercial que dan las máquinas rotativas para mantener el parámetro de frecuencia que en Europa son 50 hercios. Si usted, porque está obnubilado en el precio, y esos días a esas horas estábamos en precio cero, que es otra aberración, porque es un dumping, lo mismo que antes se hablaba de los beneficios caídos del cielo, el precio cero es una aberración económica, es un dumping absoluto, es insostenible. Es producir entonces, por debajo de si costes. usted los servicios de ajuste los tiene limitados a una potencia muy limitada porque no los retribuye, porque tiene a las centrales de ciclo combinado paradas, claro, ¿cuándo ha tenido que llamarlas? Cuando ha tenido que restituir la red. Y hay, amigo, esas centrales tardan horas en poder entrar en carga. Las primeras que han entrado en carga son las centrales hidráulicas que tienen capacidad de arranque con un cero eléctrico y que son las primeras que se han puesto en funcionamiento. Es decir, las que pueden empezar a generar electricidad sin necesidad de tener electricidad. Rotativa, de máquinas rotativas para estabilizar la red en esos inicios en los que equilibrar la generación con la demanda todavía es más difícil que en una condición habitual. Y las segundas, los ciclos combinados. De 22.000 megavatios que tenemos de ciclos combinados instalados, el día de autos estaban funcionando 1.000 y pocos megavatios. Un 3%, creo que he visto en el mix. Entonces, es lo que yo he calificado, y lo sostengo, como una conducción ideologizada de la red basada en poner la prioridad sobre el precio y sobre las emisiones de CO2 y abandonar, o corrijo, no ponderar suficientemente el criterio de seguridad de suministro. Y por primera vez en España ha habido un cero eléctrico, es decir, hemos llevado el sistema a su límite de competencia. José María, EDP no ha aclarado si intervino en ese minuto cero a la hora de volver a poner en marcha el sistema. Entendemos que sí, porque EDP tiene centrales hidroeléctricas en Asturias y tiene centrales de ciclo combinado, con lo cual entiendo que ha debido de jugar un papel en esa regeneración. Lo desconozco. El tema de las operadoras, yo creo que estamos todos un poco pendientes de qué es lo que nos van a decir también las operadoras, ¿no? A nivel de Asturias sí es bueno destacar, porque bueno, por nuestra propia configuración industrial, la cantidad de empresas que nosotros tenemos de electrointensivas, ¿no? Y eso nos ha llevado a 3 o 4 años atrás. Coincido plenamente con Gorostidi cuando él hablaba antes de esa descarbonización rápida. Yo recuerdo haber escrito algún artículo sobre la descarbonización express
¿no? Creo que fue una medida tomada con demasiada rapidez, el tema del cierre de centrales térmicas. Estamos hablando de Asturias, en donde tenemos el mayor consumo de electricidad del país cuando hablamos a nivel industrial, ¿no? Grandes consumidores como ArcelorMittal, como Asturiana de Zinc, como Alcoa antes, como Saint-Gobain. Hace unos años también teníamos ese nivel de consumo tan alto, pero producíamos más energía incluso de la que necesitábamos. Sí. Ahora, sin embargo, ya no. Eso es. Ese es el problema que tenemos en este momento, ¿no? La buena noticia está en que, bueno, estas empresas, estas que hemos citado y otras, están acostumbradas, digamos, así entre comillas, a afrontar este tipo de contingencias. Es decir, tenemos que recordar que hace 3 o 4 años hablábamos en los medios permanentemente de los temas de interrumpibilidad eléctrica, ¿no? A los que llegaban las empresas precisamente con un acuerdo con Red Eléctrica para, digamos, desconectar en momentos determinados en Cuando donde había mucho consumo de electricidad en España, se les pedía, se les pedía a Arcelor, vamos a cortarles, ¿no?, la luz durante un tiempo, ¿no? Eso a ellos, a las empresas, les procuraba un dinero importante que les solucionaba en parte la factura eléctrica, y entonces, ¿qué es lo que pasó el lunes? Es decir, hombre, no es lo mismo que a ti te avisen con 24 o 48 horas de antelación de que tienes que desconectar, a decir, me lo he encontrado de golpe, ¿no? Y además sin saber cuánto va a durar, ¿no? Pero bueno, en todo caso son empresas que tienen sus propios medios para afrontar un caso de estos, y en esto ha funcionado, ¿no? Lógicamente ha habido pérdidas porque no ha habido producción, pero en definitiva yo creo que eso también es otro de los temas que ha funcionado en el país. Vamos a hacer otro paso por nuestro plasma con Ángela, porque vamos a hablar precisamente, Ángela, de esa diferencia de consumo energético en Asturias respecto a la oferta que tenemos. Sí, el año pasado la demanda eléctrica en Asturias subió, mientras que la producción bajó. Es la primera vez que se da esta situación, que la demanda supere a la generación eléctrica en nuestra comunidad autónoma. El consumo eléctrico pasó de casi 8.300 gigavatios en el año 2023 a 8.600 en el 2024, eso es una subida del 3,2%, mientras que la producción le pasó justo lo contrario, pasó de casi 8.900 gigavatios en el año 2023 a no llegar a esa cota de los 8.000 en el 2024, eso es una caída de casi el 15%. Además, más del 43% de esa generación el año pasado ya fue de origen renovable, y es el valor más elevado desde que existen registros. ¿Y de dónde vino esa energía? Pues vemos que la principal fuente de generación fue el carbón. El año pasado, con más de un tercio de esa energía generada aquí en Asturias, se debió a la quema de carbón. Le sigue la hidráulica con el 23,6% de la cuota, el 18% fue a través de los ciclos combinados con el gas natural, es un porcentaje similar al de la energía eólica, que ya roza el 17%. El 6% restante del mix energético asturiano lo completan otras tecnologías minoritarias como la fotovoltaica, y destaco la fotovoltaica porque en el conjunto de España es ya la renovable con más potencia instalada, aunque aquí no tiene peso. También se está nombrando mucho a la fotovoltaica porque se la relaciona, y se estaba comentando antes, con el suceso del pasado lunes. Vamos a preguntarle a una de las directoras técnicas de la patronal del sector. Vamos a hablar con Irene Real, que es la directora de autoconsumo de UNEF, de Unión Española Fotovoltaica. Irene, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Tenéis la sensación de que se está responsabilizando a la fotovoltaica de ser, al menos en parte, responsable del apagón del lunes? Bueno, tenemos la sensación de que se dicen muchas cosas y cada una muy distinta a la otra. Entonces, hay parte de la opinión, ¿no?, que sí responsabiliza a la fotovoltaica, pero desde NEF estamos, lo primero, esperando, ¿no?, a los resultados de Red Eléctrica, que analicen cuál fue el suceso inicial de todo, pero también estamos muy tranquilos de que la tecnología fotovoltaica hizo su trabajo y lo seguirá haciendo, ¿no? Al final, como bien se ha comentado anteriormente, ¿no?, se cumplen unos requisitos en los códigos de red que aseguran la calidad de suministro, y eso es lo que se ha hecho. Y por otro lado no conocemos, ¿no?,
cuál fue el fenómeno. Lo que está claro es que la desconexión de una planta, en caso de que esta fuese la consecuencia de este fenómeno que no conocemos, no debería provocar un cero en el sistema, ¿no? Ya que en repetidas ocasiones se han caído centrales nucleares o otro tipo de tecnologías con una potencia instalada mucho mayor que la de una planta fotovoltaica, y el sistema ha tenido su respaldo y no nos hemos visto afectados por ello. Por lo tanto, sería algo un poco preocupante, ¿no?, que la caída de una planta fotovoltaica provocase este cero, ¿no? Por otro lado, lo primero, no sabemos, ¿no?, qué ha pasado, necesitamos esta información. Y también quiero resaltar que la penetración de generación renovable que había en este momento, ¿no?, previo, ¿no?, a las 12:33 creo que era muy similar. De hecho, ha habido días que se ha superado esta generación renovable en el mismo mes de abril, y bueno, habrá más datos, incluso mucho más en el año anterior o en otros momentos, en los que la generación síncrona, en el momento de la caída, entre comillas, ¿no?, porque hay unos segundos de diferencia, era menor. Es decir, que se ha operado sin ningún problema, con menos generación síncrona en el sistema y con la misma penetración de renovables, y en este caso de fotovoltaica. Entonces, no debería ser un problema el mix o la generación fotovoltaica de ese momento respecto a la estabilidad, ya que hemos vivido esta situación en el pasado, ya os digo, en el mismo mes de abril, y seguro que hay datos del año anterior o de los años anteriores con situaciones similares o incluso más desfavorecidas. Irene, ¿qué se puede hacer para que el sistema sea más seguro, teniendo en cuenta que el peso de los renovables va a ser mayor? Pues aparte de instalar mucho almacenamiento, ¿no?, tanto por el backup que supone en caso de pérdida de red, como por la flexibilidad que aporta el sistema, la capacidad de suministro. Y esto como primera medida, ¿no?, que por lo que hace falta mucha tramitación de hibridaciones que ayuden a la implantación de este almacenamiento. También tecnologías renovables que aporte, síncrona, ¿no?, síncrona entre comillas, ¿no?, que aporte esta inercia pero flexible, autoconsumos que tengan la capacidad, ¿no?, de permanecer funcionando en isla en caso de, no en caso de que se vuelva a producir, porque es algo que no, muy complicado, ¿no?, que vuelva a ocurrir, pero bueno, en caso de fallo, pues que puedan seguir funcionando, y sobre todo interconexiones fuertes, ¿no?, con el resto de países para poder tener una red en caso, o un rearme rápido como el que tuvimos la semana pasada. Pero recalco que es muy necesaria la introducción de almacenamiento para que ayude a combinar las tecnologías que ya existen en caso de cualquier incidente, y ya que aportan esta flexibilidad y estabilidad al sistema. Irene, ¿creéis que, dada en la situación actual, sin cambiar nada, sucesos como el del lunes se podrían volver a repetir? Al final debemos conocer el incidente primario, ¿no? Pero no, igual que ha podido suceder esta vez, un fallo técnico puede ocurrir, pero no es lo que ha pasado en los últimos años ni en las últimas décadas, ¿no? Pero bueno, también me gustaría recordar que en las islas hay apagones mucho más frecuentemente que en la península, y que la penetración renovable es mucho menor. De hecho, hay mucha más energía convencional instalada que en la península. Y bueno, no debería ser el caso de que esto vuelva a producirse. Pues Irene Real, directora de autoconsumo de UNEF, Unión Española Fotovoltaica, muchísimas gracias por participar. Buenas noches. Gracias a vosotros. Las explicaciones de la patronal fotovoltaica española, Juan José, lógicamente defienden el papel de las fotovoltaicas. Sí. Bien. Quisiera antes hacer una matización, porque creo que por 2 veces dije timbre y tono en el ejemplo del cantor.
y debería ser ritmo y tono. El ritmo sería la frecuencia y el tono la tensión. Digo, por corregir ese error que cometí. Ha quedado claro. Con relación a lo que se acaba de señalar, a ver, esto no va de demonizar unas tecnologías u otras. Al señor presidente parece ser que no le gusta la energía nuclear. Yo no quisiera que nadie interpretara que a mí no me gusta la energía fotovoltaica. Lo que constato es una realidad, y es la comparación con el pasado. Si se hace, evidentemente va a dar una foto de un mix energético en el que antes teníamos mucha más inercia en el sistema que la que tenemos hoy, por matizar. Segundo, la inestabilidad en una red pequeña, como es una red de islas, está claro que es mucho mayor que en una gran red eléctrica como es la red de la península ibérica. Por tanto, es mucho más probable que se produzca un cero eléctrico en una red pequeña insular que en una red como la península ibérica, que no se había producido nunca. Entonces, con respecto a la fotovoltaica, lo ha señalado ella, es importantísimo el avance de los proyectos de hibridación. En un debate anterior que tuvimos sobre baterías, veníamos a discutir acerca de dónde instalar las baterías. Las baterías tendrían que haber sido incorporadas de origen en los proyectos renovables que se han instalado en España. Pero vuelvo a la política de la señora Rivera. Había que instalar mucho y rápido y barato. Y lo que eso ha conllevado es a una falta de seguridad del sistema. ¿Por qué? Porque la fotovoltaica instalada hoy en España prácticamente no tiene almacenamiento y debe tener almacenamiento. Y dos, no tiene inversores con capacidad de generación de red, que se llaman grid formers, y lo que tiene son grid followers, seguidores de red. Por tanto, inversores que no tienen capacidad de actuar en los servicios de ajuste, inversores que no tienen capacidad para hacer una contribución de inercia virtual al sistema. Cuando se les pide más y cuando se les pide menos. Correcto. Y de poder ajustar parámetros de red de una forma sinérgica con la red. Y este es un campo de investigación importantísimo, y en España en este sentido hay grupos de investigación como el INDEA Energía que están trabajando en el desarrollo de sistemas inversores con capacidad de generar red y con capacidad de facilitar servicios de ajuste. En definitiva, con corregir ese talón de Aquiles que tiene la energía fotovoltaica ya que hacía referencia hoy en España, que es su prácticamente nula capacidad de almacenamiento y su prácticamente nula capacidad de formar red y capacidad de participar en los servicios de ajuste. Y mientras eso no se realice, uno tiene muchas formas de actuar. Una es el empecinamiento y la ideología, y otra es reposar, ser conscientes de que este es un suceso muy grave, porque en un país moderno como es España, y estoy totalmente de acuerdo con José María Urbano, un país que podía estar liderando Europa en todos los aspectos por la capacidad de nuestros compatriotas, que está sobradamente acreditada, y el civismo de nuestra sociedad, y la política tiene que estar a la altura que exigimos los ciudadanos. Y basta ya de tener como patrón de yate a personas que no saben de náutica. Y creo que a cualquier entendedor el símil inmediatamente comprenderá de lo que hablo. Si un buen equipo técnico tiene un mal gestor nombrado desde la política, tenemos un problema. Y si la ideología se antepone a la tecnología, tenemos un problema. Y la obligación de la ciudadanía es pedir a nuestros gobernantes que sean serios, rigurosos y que los gestores sean profesionales. Voy a ir cambiando de tercio, Juan José, porque ahora me gustaría hablar un poco también de lo que pasó el propio lunes y cómo funcionaron, cómo respondieron algunos servicios públicos esenciales. Uno de ellos fue el servicio sanitario, y para hablar de ello está con nosotros el director de Atención y Evaluación Sanitaria del SESPA, Óscar Beiras. Señor Beiras, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Ayer daba la consejera de Salud un dato, unas cifras. Hablaba de que el apagón del lunes impidió 50 cirugías, 107 sesiones de radioterapia y 406 pruebas diagnósticas. Ella lo que decía es que no fueron muchas. En el contexto de las que se hacen a diario, la cifra fue baja para lo que pudo haber sido. A ver, pongamos en contexto, pues diariamente pues el volumen de lo que estamos hablando es un porcentaje ínfimo dentro del conjunto de la actividad que se realiza. Y toda la actividad que no se llevó a cabo precisamente en muchos casos fue actividad que se realizaba para la realización de demoras en horario de tarde. La actividad en horario ordinario se completó prácticamente con total normalidad, con las actividades propias derivadas del uso, digamos, de la historia electrónica, que en ese caso, lógicamente, en algunos casos en atención primaria se notó, y la incertidumbre de lo que podía pasar. Muchos de los pacientes no acudieron directamente a lo que serían a los recintos ante la situación, y fue más el motivo de no realización de esas pruebas, sobre todo, y de las consultas, en muchos casos por la no asistencia de los pacientes que no podían y no sabían a qué se exponían. Entiendo que la clave de la buena respuesta fueron los generadores de los que disponen. En Asturias todos los hospitales tienen su propio generador eléctrico que les permitió seguir funcionando. Sí, tienen todos grupos electrógenos que en el momento en que se produjo la situación empezaron a funcionar de forma automática, viendo lógicamente el desconcierto inicial del arranque y lógicamente de forma simultánea al arrancar, pero todos los servicios se mantuvieron con funcionamiento completamente normalizado. Y lo único, pues el propio desconcierto de las noticias que fueron recibidas por parte de los diferentes profesionales por las vías alternativas de comunicación que les podían llegar. Pero el funcionamiento fue completamente normal, todos arrancaron de forma correcta y en algún caso alguna incidencia fue subsanada perfectamente por los servicios de mantenimiento de los hospitales. Y además de hospitales, en Asturias, ¿algún otro tipo de instalación sanitaria dispone también de este tipo de generadores? Algunos dispositivos de atención primaria disponen de generadores, no el 100% de ellos, pero de todas formas, derivado ya de la migración, en su momento que se hizo una historia única y un plan de contingencia para situaciones en las cuales se pueden producir un corte de historia electrónica, con lo cual se mantuvo la normalidad de la atención en papel y se realizaron las recetas en la mayoría de los casos en receta de papel, con lo cual se garantizó la asistencia durante todo el periodo hasta completar la jornada. Incluso se completó la atención continuada en horario de tarde con total normalidad en los dispositivos que están habilitados. Pues señor Beiras, gracias por acompañarnos y por, queríamos acordarnos del trabajo que entre otros muchos profesionales hicieron ese día los profesionales de la salud, en este caso de la asturiana. Gracias y buenas noches. Gracias. José María, los hospitales, he de decir que cuando el lunes por la mañana en la redacción de esta casa pensamos dónde vamos a cubrir noticias, pensamos hospitales, un lugar sensible, delicado, y sin embargo ya a lo largo de la tarde nos dimos cuenta de que las cosas estaban muy bien controladas, ¿no? Sí, bueno, yo sigo con esa idea, ¿no?, que en general hay que hablar de un país que funciona. Yo vuelvo a insistir mucho en eso. Ha habido problemas, se nos está comentando de que lógicamente ha habido que suspender operaciones, aplazarlas, por supuesto, pero insisto, es que estamos ante un hecho que, como decía Gorostidi con 72 años y yo con 71, no hemos conocido. Entonces, parece lógico pensar, y yo creo que en ese sentido la ciudadanía en general ha sido ejemplar, de decir estamos ante un hecho que desconocemos, el comportamiento cívico ha sido insuperable, ¿no? Y superando incluso incomodidades, superando incluso momentos, me imagino, que la gente ha vivido con cierta preocupación. Me estoy recordando ahora estas personas que quedaron en el túnel de la variante de Pajares y tal, ¿no? Pero bueno, la idea fundamental es hemos tenido un problema grave y se ha respondido. Yo creo que me quedaría con eso. No sé si sería al final o hay tiempo. Sí me gustaría dar una reflexión final. Sí. No, final, ahora. No vamos a acabar todavía, pero por supuesto. Pues prefiero dejarlo para el final. Muy bien. Con 71 y 72 años es la primera vez que viven esto. Los jóvenes con 20 años, por ejemplo, ya han vivido esto
y una pandemia, cosa que por suerte a otros nos ha llevado más tiempo. Vamos a pasarnos ahora por Madrid. Vamos a hablar con Carlos Sobrín, que es el corresponsal de TPA en la capital, porque Madrid, como gran ciudad que es, pues tuvo también sus problemas para gestionar cómo fue ese lunes el apagón. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nacho. Hoy miércoles ya ha vuelto a la normalidad a todos los servicios públicos madrileños. Sí, podemos decir que ya hay normalidad en Madrid en sus servicios públicos. Incluso podemos decir que ayer prácticamente se vivió ya una jornada de normalidad en la capital, en todos los ámbitos y en esos servicios públicos, casi como si no hubiera ocurrido este apagón histórico el día anterior. Por ejemplo, si hablamos del sistema sanitario, hoy se ha recuperado ya la actividad habitual. Es cierto que hay unos pequeños cuellos de botella debido a que ese lunes se aplicaron solo las cirugías y las atenciones más urgentes y se han ido aplazando consultas externas y las consultas en el médico de familia. Carlos, vamos a ver ahora unas imágenes de una cosa que me ha llamado mucho la atención y creo que a ti también. El lunes por la mañana, cuando se produce el apagón, la cantidad de gente que salió a la calle en Madrid. Sí, efectivamente. Nosotros, en cuanto nos enteramos de lo que estaba pasando, salimos a la Gran Vía, a Callao. Nos pilló precisamente en el centro, en una cobertura informativa. Y lo que más nos llamó la atención y pudimos captar esas imágenes es la cantidad de gente que había en las calles por todas partes. Esto tiene cierta explicación, ya que debido a que no estaba funcionando el metro, todo el mundo tuvo que evacuarlo. Según datos de Metro de Madrid, en ese momento había 150.000 personas en el subterráneo madrileño. Por lo tanto, esa es la consecuencia de que hubiera tanta gente en la calle, bastante desorientada, podemos decir. Mucha gente en la calle por el metro, efectivamente. Si toda esa gente deja de viajar en metro en ese momento, solo salen a la calle. Madrid tuvo otro problema añadido, que es el del ferrocarril, aunque también hay que decir que en un sistema ferroviario como el español, donde prácticamente todas las líneas ferroviarias pasan por la capital, lo lógico es que hayan sido las estaciones madrileñas las que más lo han sufrido. También era una imagen inédita la de las estaciones esa noche abiertas a cientos, si no miles, de viajeros de toda España. Sí, desde luego, quizás las situaciones más caóticas se pudieron ver en las estaciones de ferrocarril debido a la imposibilidad que tenían los viajeros de poder tomar su tren. Por ello se tomó esa decisión de mantener abiertas las estaciones a lo largo de toda la noche, incluso con problemas de aforo en algunas de ellas, como es el caso de la estación de Atocha. Allí pudieron pernoctar muchos de esos viajeros para intentar recuperar el servicio, intentar poder viajar cuando se recuperara el servicio. Muchos de ellos, por cierto, decían que las empresas privadas de alta velocidad, hablamos de Wigo e Irio, por ejemplo, les estaban dejando bastante poco informados, no sabían muy bien qué hacer. Sí decían que la información de la empresa pública, en este caso de Renfe, estaba siendo bastante mejor. Y también algún dato de metro, porque si lo unimos también a la información del ferrocarril, por ejemplo, en el momento del apagón estaban circulando 230 trenes por la red de Metro de Madrid y a 44 de ellos les pilló el apagón dentro de los túneles. Yo creo que todos, cuando vimos el apagón, pensamos en túneles de metro, en la gente que lo necesita médicamente o en las personas que quedaron dentro de los ascensores. De las 500 ascensores de la red de Metro de Madrid, en 15 hubo personas atrapadas y tuvieron que intervenir el personal de Metro o los bomberos de la capital. Pues muchas gracias, Carlos, por contarlo hoy aquí y por contarlo estos días en los informativos de TPA. Muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Los trenes no tienen escapatoria. Cuando no hay electricidad, los trenes dejan de funcionar. Es verdad que los aviones más o menos pudieron seguir operando, hubo algunas anulaciones, pero los trenes fue total. Yo creo, haciendo un barrido de las últimas intervenciones por parte de la patronal, de José María, también quisiera poner el énfasis en dos cuestiones y en relación a la intervención por parte de los servicios de emergencia y de la constatación de lo que sucedió en Madrid, ¿no? Yo creo que este evento, que es un desgraciado evento, es un test de estrés real y por tanto de él se deben de sacar enseñanzas en una cultura que es la cultura de la prevención. Es decir,
Debemos de sacar conclusiones de qué ha funcionado y qué no ha funcionado al nivel que se espera de un país como el nuestro. Y en ese balance yo creo que voy a hacer un análisis en 3 niveles diferentes. Tiene que ser breve porque se nos está yendo el tiempo. Que es el autoconsumo. Ha habido frustración en particulares y comunidades de vecinos que confiaban en su autoconsumo. Claro, es un problema técnico. Lo ha dicho el catedrático, mi compañero, anteriormente. Instalaciones que no estaban legalizadas para el funcionamiento en isla o instalaciones que no previeron en la inversión tener un inversor con capacidad para funcionar en isla. Es decir, la capacidad de un sistema autónomo que está conectado a la red y que por tanto forma parte de la red, de que cuando se cae la red poder pasar al modo isla y poder mantener la energía en esa comunidad. Y por ejemplo, permitir que los ascensores bajen al punto de rescate, etc. 2. La cultura de cada uno en su negocio, cada uno en su responsabilidad, tendrá que determinar qué elementos mínimos necesita para que ante un evento de este tipo, la próxima vez que ocurra, ojalá que sea dentro de 72 años, no se quede sin luz. No se quede sin luz o no tenga que cobrar porque no le funciona, porque no tiene un método alternativo para energizar su lector escáner, que tampoco hace falta una gran batería para ello. Y el tercer elemento en relación a todo lo que estamos comentando es el fracaso de la gestión del ferrocarril. 9 horas, 8 horas, 7 horas encerrados en un túnel moderno es inasumible. Antes se acordaba José María de quienes estuvieron en un túnel. Y hay que estar en un tren y la angustia que se tiene. A oscuras y sin saber qué estaba pasando. En un túnel, sin saber qué está pasando, no 5 minutos, varias horas. Es absolutamente inaceptable. En el lado de lo positivo, el funcionamiento del sistema aeroportuario ha sido magnífico. Hace unas semanas hubo un incendio en el aeropuerto de Heathrow y hubo un colapso internacional, europeo, ni siquiera por supuesto. Era el mismo aeropuerto, era al lado del aeropuerto. En una subestación. Aquí se ha caído el sistema eléctrico y los aeropuertos han funcionado. AENA tiene bien. El sistema sanitario, bien. Las residencias de ancianos, ¿funcionaron los ascensores? ¿Qué hay que hacer para que un ascensor de una residencia de ancianos nunca jamás le pueda faltar la energía eléctrica o pueda ir al punto de rescate? Y como estos muchos casos. Pero el tema de los trenes en España es de hacérselo mirar. Lo de la variante de Pajares es curioso, José María, porque ese proyecto del túnel de la variante se corrigió varias veces, entre otras cosas, para adoptar medidas de seguridad extra. Túneles de evacuación personas. Y al final no se evacuó a nadie. Bueno, hay un dato relevante en esta historia, ¿no? Al final, después de 10 horas, me parece, tuvo que venir una máquina tractora de estas con combustible, ¿no? Diésel. Y viene de la parte de León, ¿no? La parte de León la coge, dicen los técnicos que para una operación de este tipo lo lógico es que la máquina entre por detrás y no por delante. En este caso tuvo que venir por delante y la pregunta es, ¿y por qué no la mandaron desde Asturias? ¿La mandaron desde León? ¿Por qué no la mandaron desde Asturias? Respuesta, no la tenemos. Luego, efectivamente, esto nos hará ver que tenemos que controlar todas estas cosas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. No puede estar 100 personas, 300 personas, 10 horas metidas en un vagón de tren, ¿no? Yo creo que esas son las cosas que tendríamos que mirar. Bueno, estamos terminando y curiosamente, bueno, no tan curiosamente, hay un elemento del que no hemos hablado y es el tema del hackeo, del posible ataque informático a la red eléctrica como una de las causas de lo que ha sucedido. Con más o menos dudas todavía sobre lo que ha pasado, Red Eléctrica ya ha dicho claramente que no se ha producido un hackeo. Si no se ha producido un hackeo, bien está saberlo, pero es verdad que las redes eléctricas están en el objetivo de los piratas informáticos. Y para hablar de ello está con nosotros Alejandro Castro, que es uno de los responsables de una empresa gijonesa, Proactivanet, que se dedica, entre otras cosas, Alejandro, a la seguridad informática de las empresas. Al margen de los detalles técnicos que conozca Red Eléctrica, ¿qué indicadores hay para saber que no se trató de un hackeo, si es que hay alguno?
Bueno, a ver, esos indicadores hay muchos realmente, ¿no? Ellos son los que los manejan, tanto Red Eléctrica como, no se nos olvide, INCIBE, que también es el encargado de proteger y velar por la seguridad de las infraestructuras críticas españolas. Y básicamente los indicadores hay como dos grandes tipos, ¿no? Porque si tú tienes un ciberataque, al final o lo tienes desde fuera o lo tienes desde dentro. Desde fuera analizaremos el tráfico, ¿no? El ver qué está pasando, si hay alguien que está intentando atacarte. Y desde dentro, pues al final, todos estos ataques o estas actividades maliciosas típicamente suelen dejar trazas visibles que sirven para analizar. Pero es muy importante el típicamente, ¿no? Porque nunca hay certeza absoluta. Si ves que ha sido atacado y ves la evidencia, entonces es que sí. Si ves el tráfico o ves el log, sí puedes concluir que sí ha sido atacado, pero es muy difícil garantizar al 100% de que realmente no te han atacado. No te has dado cuenta, eso es lo que suele ocurrir, pero decirlo al 100% es muy complejo. Bueno, de todas maneras, yo confío en que los CISOs y los departamentos de ciberseguridad, tanto de Red Eléctrica como, insisto, de INCIBE, están poniendo toda la carne en el asador y si no han visto esas trazas, pues lo más probable es que sea cierto que no hayan tenido ese ciberataque. Que no implica que nos debamos tranquilizar, porque cuando hablamos de ciberseguridad, desgraciadamente, la pregunta no es si nos han atacado, sino cuándo, ¿no? Estamos viendo constantemente en los medios que desgraciadamente los ciberataques están a la orden del día y todos debemos protegernos y prepararnos. Que esta vez no haya ocurrido no quiere decir que podamos quedarnos en una falsa o peligrosa tranquilidad y decir, bueno, no nos va a ocurrir. No nos ha ocurrido esta vez, pero desgraciadamente puede ocurrir en el futuro. Imagino que los sistemas de seguridad informática de Red Eléctrica deben de ser espectaculares. De hecho, ayer oía a uno de los expresidentes de Red Eléctrica y él decía que los sistemas que tienen son, bueno, que vienen a visitarlos incluso técnicos de otros países de nuestro entorno para conocer, para saber cómo lo hacen. Claro, es que además están bajo una regulación específica. Hay una ley nacional que es la ley PIC, Protección de Infraestructuras Críticas, que les obliga a implementar unos mecanismos de seguridad muy exhaustivos, ¿no? Es más conocido el Esquema Nacional de Seguridad, que aplica a toda la administración pública. Últimamente oímos hablar mucho de la nueva directiva NIS2 europea, pero las infraestructuras críticas nacionales están bajo esa ley PIC, Protección de Infraestructuras Críticas, que les obliga, primero, en tener un control tremendamente exhaustivo y riguroso de toda su infraestructura tecnológica, que es precisamente a lo que los ayudamos nosotros en ProActivaNet, ¿no? Tanto a determinadas eléctricas como también al Ministerio de Defensa o aliados OTAN, les ayudamos a conocer hasta el último detalle de todo el hardware y software que tú tienes en tu infraestructura y a partir de ahí, con ese conocimiento, pues implementar controles de seguridad, cómo está tu nivel de riesgo, cómo está tu nivel de parcheado, cómo está tu nivel de vulnerabilidad, monitorizar en tiempo real la capacidad y disponibilidad de esos sistemas para garantizar que no hay unas caídas. Todo eso está regulado, insisto, por ley, por la ley PIC, y son actividades, podemos decir, preventivas, pero también estaban obligados a tener una serie de medidas reactivas en caso de que vengan mal dadas, que ellos pues tengan la capacidad de recuperar los sistemas lo antes posible, ¿no? Es lo que llamamos planes de continuidad, planes de contingencia o planes de recuperación. Pero sí, los mecanismos que tienen son realmente espectaculares y muy controlados incluso por regulaciones legales. Una última pregunta, Alejandro, pensando ya en el pequeño empresario que tiene un servicio de seguridad informática. Cuando se produce un corte inesperado como el del pasado lunes, una vez que vuelve la electricidad y vuelven las conexiones, ¿la seguridad informática vuelve al mismo tiempo o tarda un tiempo y hay un momento en el que puede haber una falla de seguridad? Tienes que estar preparado, porque aparte tenemos que pensar que el apagón, el gran apagón nacional de esta semana es algo muy aislado, pero desgraciadamente cuando hablamos de infraestructuras TI hay muchas otras contingencias en el día a día que te pueden afectar. Desde un corte eléctrico mucho más local, una inundación, que te han cortado una fibra óptica, que has tenido un pequeño incendio. Entonces, los que nos dedicamos a las TI
tenemos que estar preparados a muchos riesgos. Obviamente, esperemos que vuelvan a pasar muchos años o que no volvamos a tener uno como el de esta semana, pero hay otros muchos pequeños que hay que estar preparados, ¿vale? Y precisamente lo que tienes que tener es preparación. Es decir, tienes que tener muy claro cuál es el mapa de tu infraestructura TI, es decir, qué ordenadores tengo, cuáles son los servicios críticos que tengo que arrancar para mi negocio. Tienes que tener un mapa, es lo que nosotros llamamos CMDB, pero bueno, aquí las siglas no importan, tienes que tener un mapa en el que tú sepas muy bien, a partir de ese inventario que hablábamos antes, para qué sirve cada uno de los elementos de mi tecnología y qué servicio presta al negocio. De tal manera que luego tú lo priorizas. Es decir, haces un análisis de impacto en tu negocio y tú priorizas. Venga, si se me ha ido toda la infraestructura a cero, tenemos que empezar poco a poco a levantarla y tienes que levantarla de manera priorizada conforme a dos grandes criterios, ¿no? Uno es la necesidad o cómo de crítica esa infraestructura para que tu negocio sea funcionando, pero también levantar pronto aquellos servicios que garantizan tu seguridad. Es decir, si tú tienes una serie de firewalls o de antivirus o de elementos que te están protegiendo, tienes que ser capaz, cuando estás haciendo la lista en qué orden vas a levantar tus sistemas, tienes que priorizar mucho eso. Uno, los que son críticos para tu negocio, pero también aquellos que garantizan que la seguridad de tu sistema siga siendo la mínima necesaria. Alejandro Castro, de Proactivanet, una empresa asturiana que se dedica, entre otras cosas, a la seguridad informática. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Bueno, yo decía que lo dejamos para el final, el tema del ciberataque, porque la propia empresa Red Eléctrica ha dicho que no les consta haber sufrido ningún ciberataque. Sí, yo asistí ayer en diferido a la totalidad de la intervención del director de operaciones de Red Eléctrica. Se le hizo una pregunta concreta y respondió contundentemente. No. Que no. Bueno, pues hay un problema descartado. Bueno, o no del todo, porque el presidente del gobierno... Vamos a ver, si todavía no sabemos qué es lo que ha sucedido, como hemos dicho anteriormente, esto va a ser una labor ardua, una labor de días, de semanas, algún técnico dice de meses, y vamos a ir paso a paso, cuando lleguemos al último paso, es decir, esta fue el cero, ¿no? Hemos llegado aquí, ahí se sabrá qué es lo que ha sucedido de verdad. Por lo tanto, aventurar ahora no ha sido un ciberataque. Bueno, hay otra gente, otros técnicos que argumentan, no hablar por hablar, que dicen vamos a esperar un poco y habrá que verlo, ¿no? Pues la última cita de la noche, para que nos dé un poco de envidia, nos vamos a ir a las islas. Antes ha hablado Juan José de islas, vamos a una isla real, a las Islas Canarias, porque allí se encuentra nuestra compañera Olaya Pena, la jefa de la sección de Economía de Informativos de TPA, de descanso, de vacaciones en Canarias. Olaya, que es un lugar donde no hubo problemas el lunes fue como un lunes cualquiera. ¿Por qué? Bueno, efectivamente se comportó, como se decía en la mesa, como una isla energética, y es que es una isla energética. En Canarias, como pasa con Baleares, se produce la energía que se consume en el archipiélago. Esto, la verdad, es que siempre fue una crítica por parte de la sociedad de cada uno de los archipiélagos, sobre todo en Canarias, porque además es que aquí lo que ocurre es que no hay ningún tipo de conexión alternativa. En Baleares sí que existe un cable que en caso de necesidad lleve la energía a las islas, pero en Canarias no. Y siempre se decía que es un sistema muy débil. En esta ocasión lo que ocurrió fue que no ocurrió nada. Aquí se mantenía su propia autonomía, se generaba la energía que las islas necesitaban, así que bueno, pues pasamos esa jornada en cuanto a lo energético sin ningún tipo de incidencia. Olaya, tú como periodista varias veces visitaste la sede central de Red Eléctrica Española, estuviste en ese cerebro del sistema. ¿Qué impresión te dio ese lugar? Bueno, la verdad es que es un sitio bastante impresionante, sobre todo ese corazón de Red Eléctrica, que es una sala muy grande de control con varios mapas de España en donde se está casando en tiempo real la oferta y la demanda. Hay varios técnicos controlando pues una serie de ordenadores, etcétera. Y lo que siempre se nos transmitía en todas las visitas que había anualmente para los medios de comunicación es que, digamos que la red de autopistas, ¿no?, que es lo que pone Red Eléctrica para el Estado español, que era muy robusta. Y siempre estaban muy orgullosos de la fortaleza, ¿no?, del sistema energético español. Bien es cierto
que estas entrevistas periodísticas dejaron de hacerse desde la pandemia y desde entonces sí que hubo una aceleración en el cambio en el mix energético, ¿no? En cómo es esta receta de dónde obtenemos la energía, y cada vez ha habido más, pues cada vez tenemos más energía con fuente renovable. Bueno, esto ya es otro tema que habéis tratado en la mesa, pero la cuestión es que ellos siempre estuvieron muy orgullosos y nos decían que era un sistema a diferencia del de otros países de nuestro entorno y de nuestro, digamos, avance económico, que era un sistema para presumir. Ahora ya, bueno, pues ya veremos esto en qué queda. Pues muchas gracias, Olaya, y disfruta de lo que te queda de vacaciones. Muchas gracias, buenas noches. Olaya está en una isla, en las Islas Canarias, pero hay otra isla que está en el corazón de Asturias, en el corazón del oriente de Asturias, y es que en Amieva, la central hidroeléctrica de Campurriondi, con solo una de sus turbinas activadas, permitió el lunes dar luz y librar del apagón a 7 pueblos de este concejo asturiano y a todos los vecinos de Sajambre, en León. Ahí ven las imágenes. Ante la caída general del sistema eléctrico en toda España, los responsables de la central decidieron que esta planta, que se abastece de agua del río Dobra, funcionara en modo isla. La maniobra, que se ensaya varias veces al año, permitió que el corte de suministro durase en la zona poco más de 10 minutos. Esta vez no era un simulacro. Lo que tardamos en darnos cuenta que pasaba algo grave, que fue lo que tardamos en hablar con los centros de control y tal, que nos dijeron que era un problema a nivel nacional, y los otros 5 minutos que tarda la máquina en hacer su arranque y su acoplamiento y tal. Tenemos ya un protocolo hecho en el que nos podemos soltar de la red nacional y generar con 2 o 3 plantas que tenemos para los municipios de la zona. Pues qué gusto terminar hablando de un ejemplo como este, ¿no? Una máquina rotativa. Efectivamente. Y una isla y un autoservicio, autosuficiencia. Máquina rotativa, robusta para gestionar su pequeña isla de consumo y arranca by the way. José María, ¿qué querías decir antes, para terminar? Bueno, yo creo que para terminar lo que se impone es esperar por un análisis técnico, insisto, técnico, preciso, contundente, para saber qué es lo que ha sucedido y a partir de ahí pues ver cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades del sistema, ¿no? Para mí un tema clave que nos afecta también en Asturias, en donde estamos reclamando, por ejemplo, inversiones ArcelorMittal tipo DRI, acería eléctrica y todo esto, es viendo lo que nos ha sucedido, estamos en un proceso de descarbonización que conlleva un proceso de electrificación permanente. La pregunta es, ¿va a resistir el sistema todo esto que estamos demandando? Eso por un lado. Y luego hay otro tema que también está generando debate a nivel mundial, que es el de la inteligencia artificial generativa, ¿no? La inteligencia artificial en este momento nos anuncia un crecimiento exponencial de sus necesidades de energía eléctrica y de agua, ¿no? Hay un detalle, no sé si tenemos un minuto. Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, el del chat GPT famoso que todos conocemos, está en este momento, según leía en el New York Times, está en este momento negociando con el gobierno de Estados Unidos la construcción de 5 o 6 centros de datos, ¿no? Esos gigantes en donde se va a almacenar toda la ingente cantidad de información que requiere toda la inteligencia artificial. Cada uno de ellos con una capacidad de 5 gigavatios, ¿no? Y el comentario era, solamente eso, solamente estos centros de datos que pide este hombre duplicarían las necesidades energéticas de una ciudad como Nueva York y podrían suponer el 1% del consumo de energía mundial. Este es Sam Altman, es OpenAI, pero a continuación viene Amazon para su gran empresa. La gran empresa de Amazon no son los paquetes que nos llegan a casa, sino es su centro de datos, su nube particular, está pidiendo lo mismo. Microsoft está pidiendo lo mismo. Y voy al final. Un hombre como Bill Gates, que en los últimos años se ha involucrado mucho en todo el tema del cambio climático, acaba de montar una empresa basada en la energía nuclear, porque dice
que la energía nuclear en este momento es la única que nos podría dar salida a esta ingente demanda que vamos a tener en el futuro. Bueno, pues son datos para esa reflexión y saber un poco también nosotros internamente qué es lo que deberíamos hacer. Parece claro que vamos a seguir necesitando energía eléctrica, incluso más energía eléctrica que hasta ahora, así que mejor extraigamos lecciones de lo sucedido para que no se repita. Gracias por acompañarnos, Juan José, gracias, José María, gracias. Ha sido un placer. Encantado, un placer. Gracias también a todos ustedes por estar ahí una noche más y hasta la semana que viene en La Otra Arista.